Hola, buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a una transmisión más. El día de hoy nuestro tema es la segunda parte de las etapas del crecimiento en la vida del creyente y vamos a iniciar nuestro tema, pero antes vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque hasta aquí tú nos has guardado, nos has ayudado, Señor. Gracias por adoptarnos como hijos tuyos, Señor, pero por sobre todas las cosas, gracias, Señor, por cuidarnos como hijos tuyos, Padre, un cuidado perfecto en todas las áreas de nuestra vida. Tú suples nuestras necesidades, sanas nuestras dolencias, restauras nuestros corazones, nos libertas, Señor. Eres nuestro escudo y fortaleza, y en todas las cosas nos haces más que vencedores por medio tuyo. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por ello. Y en esta noche venimos pidiéndote, Señor, que tu unción esté sobre cada uno de nosotros para que tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, produzca fruto en nuestros corazones, y no solamente eso, sino que también, Señor, nos liberte de pensamientos que son contrarios a tu voluntad, contrarios a la obediencia a tu palabra, contrarios a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, buenas noches, que el Señor les bendiga. Hoy es la segunda parte de nuestro tema que iniciamos el jueves pasado, con las etapas de la vida del creyente, y las etapas de crecimiento en la vida del creyente. Solo vamos a hacer un pequeño recordatorio de algunas cosas que vimos la semana pasada, y es que la primera de ellas es que el crecimiento es una ley de todas las cosas en el universo, y eso implica también es una ley de crecimiento, es una ley espiritual. No crecer es el principio de morir. Cuando algo no crece es que está enfermo, y después de la enfermedad se extiende hasta llegar a la muerte. Y la otra cosa, la otra ley que vimos es que el crecimiento en el Señor, en el reino de Dios, es parte de una semilla que se desarrolla. Esa es la necesidad del crecimiento, que todas las cosas en el reino de Dios nos son dadas como una semilla, y esa semilla, para llegar a ser un árbol, necesita crecimiento. Vimos también las diferentes etapas del crecimiento desde diferentes perspectivas. No es que las perspectivas se den separadas unas de otras, o las etapas se den separadas de una de otra, sino que se van mezclando, pero por cuestión didáctica, para que nosotros podamos estar enfocados en qué es lo que necesitamos hacer para nuestro crecimiento, es que las dividimos en etapas, el crecimiento por un lado, y por el otro lado lo dividimos también desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde la perspectiva de la actividad, que implica servicio al Señor. Tenemos la infancia, la niñez, la adolescencia, el adulto y el maduro. Y esto fundamentalmente tiene que ver con la obediencia al Señor, con crecimiento en la obediencia al Señor. Luego lo podemos enfocar también el crecimiento de un creyente desde la perspectiva del conocimiento de la palabra de Dios. Y desde esa perspectiva tenemos la etapa de la niñez, la etapa de los discípulos, del discípulo, del maestro y de la persona madura. Luego, desde la perspectiva de nuestra relación con Dios, tenemos las etapas de el creyente, el siervo, el discípulo, el amigo, el hijo, la novia y la esposa. Y finalmente, desde la perspectiva de la muerte del yo, de la negación de sí mismo, del crecimiento de él en nosotros, tenemos la etapa egocéntrica, donde él es mío, y solamente eso es la etapa de recién convertidos. Luego la siguiente etapa es cuando pensamos Dios es mío, pero yo también soy de él. Comienzo a pensar en que él es, yo soy propiedad de él. La tercera es cuando esa propiedad se ha afirmado mucho más, y entonces yo soy de él y él es mío. Y finalmente la etapa de la madurez, del noviazgo, digamos, en el cual
la expresión es yo soy de él, punto. Y en mí tiene su contentamiento. Esto lo sacamos del libro de Cantares. Y creo que esta es una de las etapas fundamentales o de las perspectivas fundamentales del crecimiento del creyente. ¿Por qué? Primero que nada, porque la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 3, versículo 30, que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Por el otro lado, también Jesús nos dijo que el que quiera ganar su vida, la perderá. El que quiera ganar su vida por las cosas terrenales, la perderá. Pero el que pierda su vida terrenal por las cosas celestiales, la ganará. Por el otro lado, también Jesús nos dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, esta etapa, recordemos también que la meta que Pablo nos pone en Gálatas capítulo 2, versículo 20, es ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe, en la obediencia a la palabra de Dios. Por el otro lado, en Juan capítulo 3, primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 en adelante, la palabra de Dios nos enseña que como hijos obedientes seamos santos, pero para ser obediente primero me tengo que negar a mí, me tengo que negar al yo. O sea, esta es una etapa fundamental y por eso nos vamos a detener un poquito más en esta etapa, aunque ya la vimos la semana pasada, pero a partir de esta negación del yo, vamos a desarrollar los siguientes temas del día de hoy. Básicamente, para este crecimiento en la negación del yo, tomamos como fundamento lo que nos enseña el libro de Cantares. El libro de Cantares es un manual del matrimonio, es un manual del noviazgo desde la perspectiva terrenal, pero también desde la perspectiva de nuestra relación con Cristo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, que el Señor está preparando una novia limpia, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante para su hijo, una novia para el hijo. Entonces, el manual, el libro de Cantares también nos sirve como un manual de cómo desarrollar nuestra relación con el Señor, con Dios. Y encontramos 5 etapas realmente bien marcadas en el libro de Cantares. La primera la encontramos en Cantares 1:13. Ahí en este pasaje la novia dice, mi amado es mío. Y ahí lo que está mostrando es una perspectiva egocéntrica, es lo que nos pasa cuando recién nos convertimos al Señor. El Señor es para mí, el Señor es todo, el Señor debe estar pendiente de mí, yo quiero que el Señor esté pendiente de mí. Es como en la etapa de la niñez en lo físico, ¿no? El niño que quiere que todo el mundo el bebé quiere que todo el mundo esté pendiente de él, que lo cambien, que lo alimenten, que vean, que lo tengan cómodo, que lo limpien, que lo acomoden en la cuna, pero todo se debe girar alrededor de él. Y esa es la primera etapa que encontramos en el capítulo número 1 del libro de Cantares. Luego, en el capítulo 2, en el versículo 16, ya vemos que hay un cambio en la perspectiva de la novia en relación con su amado, con el novio, o sea, un cambio de perspectiva en nuestra relación con Dios. Y el cambio de perspectiva ahí es que la novia dice, mi amado es mío, pero yo soy suya. Entonces ya no se trata solamente de ella, ya está comenzando a cambiar la perspectiva de ella hacia Dios. Es decir, ya hay una primera negación de sí mismo, hay una primera etapa de negación de sí misma. Sin embargo, no para ahí. En Cantares, en el capítulo 6, versículo 3, encontramos una tercera etapa, cuando ella dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Recordemos, la primera era mi amado es mío. La segunda es mi amado es mío y yo soy de él.
Ya había un cambio de perspectiva. Ahorita hay un cambio de perspectiva mayor en cuanto a la negación de sí misma. ¿Por qué? Porque ella pone al amado de primero. El amado va primero, ella va después. Y finalmente, la cuarta etapa la encontramos en el libro de Cantares, en el capítulo 7 y versículo 10. Hay 2 líneas en ese versículo y esas 2 líneas significan 2 etapas diferentes. La primera línea dice, yo soy de él. O sea, ahí hay una negación total de ella. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que dice Pablo, ¿no? Yo soy de mi amado. Eso es lo que ella dice, nada más. Y en la segunda línea dice, en mí tiene su contentamiento. O sea, ya hay un reconocimiento más allá de simplemente yo soy de mi amado, para vivir una vida que completamente agrade a Dios, agrade al Padre, agrade a Cristo, agrade al Espíritu Santo. Entonces, esta la base fundamental en el crecimiento del creyente es la negación del yo. El mayor enemigo que usted y yo tenemos en nuestra vida como creyentes para cumplir lo que la palabra de Dios nos enseña que deberíamos cumplir, somos nosotros mismos. Nuestro principal enemigo es nuestro ego, nuestro yo, nuestra voluntad propia. Recordemos lo que dice la palabra, primero cómo fue la caída de Adán. Dios les había dicho cuál era su voluntad, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, ¿qué es lo que terminan haciendo Adán y Eva por sugerencia del diablo? Es haciendo su propia voluntad. Y la caída es debida a su propia voluntad. Y lo mismo nos enseña la palabra en relación a la vida del creyente en general. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 25, que hay caminos que al hombre le parecen derechos según su propia opinión, según su propia voluntad, pero su fin es camino de muerte. Y por el otro lado, Mateo 7:21 nos recuerda que no todo el que le diga al Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida del creyente es la sustitución de la voluntad propia para hacer la voluntad de Dios. Entonces, y eso implica la negación del yo. Y recordemos lo que dice Mateo 7:21 nuevamente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, lo principal es hacer la voluntad del Padre. Para eso necesito negar mi propia voluntad. Entonces, para ello, para la negación del yo, para pasar de la etapa de la niñez a la madurez, para pasar por todas las etapas que hemos mencionado, dependiendo de la perspectiva, para todas ellas necesitamos por lo menos dar 8 pasos o cumplir 8 condiciones. El crecimiento, ya vimos que el crecimiento en el reino de Dios parte de una semilla. El Señor compara el crecimiento con una semilla que se siembra y que da, después se convierte en un gran árbol que da mucho fruto. Entonces, ¿cuáles son los pasos? El primer paso es el de ser salvo. No puede haber un crecimiento espiritual si antes no soy salvo. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu, porque tiene cegados sus ojos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces ellos no van a entenderlo. Para ellos crecer espiritualmente o crecer en Cristo es una idea, es una locura. Para ellos no pueden entender eso. Entonces, para poder comenzar a crecer en el Señor, lo primero que yo necesito es ser salvo. Y recordemos que el objetivo de ser salvo es no solamente que nuestros pecados sean perdonados, sino que comencemos a vivir la vida eterna de una manera gradual. Esa es la vida abundante que Cristo pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. O sea, no solo se trata de ser salvos, sino se trata de vivir una vida abundante. Pero para vivir una vida abundante, primero necesito crecer. Necesito pasar de la infancia
a la edad adulta. Para ello, entonces, el primer paso es ser salvo, como dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, y entonces seremos salvos. Pero es creer en el corazón, no creer en la mente. Esa es una idea, creer con la mente es solamente una idea mental, pero la salvación es algo del corazón. Por eso dice creer con el corazón y confesar con la boca. De la abundancia, si yo creo con el corazón, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. O sea, la parte fundamental no es hablar. La parte fundamental es que lo crea en mi corazón. Y otra cosa importante, dice la palabra, que si creyéramos que Jesús es Señor, entonces seremos salvos. ¿Qué significa eso? Que sin señorío no hay salvación. Que sin sujetarnos a la vida de Dios no hay salvación. Sin obediencia no hay salvación. Señorío es equivalente a obediencia. Entonces, y la obediencia es equivalente a morir a nosotros mismos. Entonces, sin señorío no hay salvación. Yo no puedo tener un salvador sin que sea mi Señor. Esa es algunos han vendido esa idea de que puedo tener un salvador sin tener un Señor, pero la Biblia claramente dice que sin señorío no hay salvación. No solo en Mateo capítulo 10, versículos del 8 al 10, sino también en Mateo 16, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso y creer en Dios, si Él es el Hijo del Dios viviente, significa creer en Dios. Y si creemos verdaderamente en Dios, obedecemos. Santiago lo dice muy claramente. Los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero no obedecen. La diferencia entre una fe ficticia, una fe falsa, una presunción de fe y la verdadera fe es la obediencia. Y la obediencia requiere por lo menos 3 o 4 cosas. La primera es que requiere intencionalidad. La vida del creyente es una vida de intencionalidad. No es una vida de espontaneidad, no es una vida por instintos, no. La vida del creyente requiere que sea una vida intencional. Si es una vida intencional, entonces implica decisiones. Y esas decisiones requieren que haya un enfoque. Pero las decisiones y el enfoque dependen de nuestra mente. Entonces nuestra mente debe estar, y nuestra mente es pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, decisiones. Todo eso debe estar enfocado en Dios. La vida en el mundo es una vida de instinto, es una vida en piloto automático, es una vida en automático. Pero la vida en el creyente es una vida intencional, es una vida de enfoque, es una vida de decisiones y es una vida que requiere que toda nuestra mente esté puesta ahí. Por eso Jesús, el principal mandamiento que nos da en Mateo 22, del 36 al 40, es amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Eso quiere decir que mi mente, que es el alma, mi mente debe estar concentrada en la obediencia al Señor. Pero para eso primero necesito ser salvo, que verdaderamente el señorío de Cristo esté establecido en mi vida. Y ahí comienza la obra de crecimiento. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice, el que comenzó la obra en usted, es decir, el Espíritu Santo, en la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese perfeccionamiento implica el crecimiento. Luego, la segunda cosa que necesitamos a partir del reconocimiento del señorío de Cristo, si vamos a vivir en la obediencia, entonces el segundo paso es la negación del yo, la negación del ego, la negación de la carne. Como ya lo vimos en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Por qué?
Porque si yo no menguo, voy a vivir los caminos que a mí me parecen derechos en mi propia opinión, y en lugar de tener vida, voy a tener muerte. Porque el que siembra para la carne, el ego, de la carne cosecha corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosecha vida eterna. Entonces, yo necesito, si bien es cierto, el cambio de mi corazón, el perfeccionamiento es obra del Espíritu Santo, yo tengo que proveer las condiciones que faciliten el desarrollo del carácter de Cristo. Segunda, que ese es el verdadero crecimiento. La negación del yo es que mi carácter sea transformado al carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es un proceso gradual, que el Espíritu Santo lo hace en mí. Pero para que el Espíritu Santo haga ese proceso en mí, yo necesito aportar mi parte, que es la negación del yo. Como dice Juan 3:30, es necesario que yo mengüe, esa es mi parte, yo menguar, y que Él crezca. La parte del Espíritu Santo es que crezca Dios en mí, pero la parte mía es la negación del yo. Entonces yo necesito ser un facilitador del carácter de Cristo. Después del señorío de Cristo, necesito ser un facilitador del crecimiento que va a producir el Espíritu Santo en mí, negándome a mí mismo. El tercer elemento que necesitamos considerar para crecer en Cristo, para tener ese crecimiento, para alcanzar esa vida abundante, esa vida plena, esa vida próspera, esos planes de que Dios tiene para nosotros de bien y no de mal, para llevar nuestra vida en crecimiento. El tercer paso es entonces el conocimiento, entendimiento y obediencia de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 23, la palabra de Dios es la parábola, ahí está Cristo enseñando la parábola del sembrador, y hay 4 terrenos, 3 terrenos que no sirven para fructificar. Es la semilla que cayó a la orilla del camino, que el diablo la robó inmediatamente, la que cayó entre pedregales, que es que los que reciben la palabra, pero inmediatamente que son probados, entonces dejan la palabra por un lado, y finalmente la que cayó entre pedregales, que es los que la reciben, pero al final de cuentas los afanes de este siglo los terminan desviando. Entonces, y hay el cuarto terreno, que es el buen terreno, es el que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Y cuál es la condición que dice el Señor, que es el buen terreno? Es los que oyen la palabra de Dios, la entienden y la obedecen. 3 cosas: entenderla, recibir la palabra de Dios, entenderla y ponerla por obra. De hecho, también la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y aparte, en Juan 5:39, la palabra de Dios nos dice que el mismo Jesús nos está diciendo que escudriñemos la palabra de Dios. Y en el Salmo 1, versículos 2 y 3, la palabra de Dios dice que en la palabra tengamos nuestra delicia y meditemos en ella de día y de noche, de tal manera que seamos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Es decir, será una vida bendecida. Entonces, después de la salvación, después de la decisión de negar mi yo, lo tercero que necesito es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que me indica en qué cosas debo negar el yo. No es algo que yo decido, es algo que Dios me dice en qué debo negarlo. Ahí están todas las instrucciones para negar mi yo. Y esa es la materia prima que toma el Espíritu Santo para transformar nuestros corazones. Recordemos que el Espíritu Santo está una de las funciones del Espíritu Santo, además de la transformación de nuestro corazón, es que nos recuerde la palabra de Dios, nos ayude a obedecer la palabra de Dios para que se dé esa transformación. Entonces necesito el conocimiento de la palabra de Dios.
Dios también le da esa misma instrucción a Josué. En el capítulo 1, versículos 7 y 8, le dice, si tú tienes este libro de la ley delante de ti y además lo repites y lo pones por obra, entonces todo lo que tú hagas prosperará. No le está hablando de tácticas de guerra, le está hablando de una condición espiritual. Tener en la palabra del Señor nuestra concentración, nuestro enfoque, nuestra delicia, meditar, pensar en ella de día y de noche, de tal manera que todas las cosas que hagamos nos salgan bien. Entonces, ya llevamos 3 elementos importantes para el crecimiento. Y notemos algo también acá. La palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué implica eso? Que hasta el día que nos presentemos delante del Señor está la necesidad y la posibilidad del crecimiento. Por lo tanto, solo la salvación, solo el ser salvo es un evento que sucede en una sola vez en nuestra vida, pero de ahí todo lo demás, que es la negación del yo, el conocimiento, el entendimiento y la obediencia de la palabra de Dios, y todo lo que vamos a ver de aquí en adelante necesitan ser cuestiones en las que nos enfoquemos cada día, decidamos cada día caminar en eso, y aparte de ello que pongamos todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, en cumplir en esa palabra. Entonces el tercer, y vimos entonces ya 3 elementos: el ser salvo, la negación del yo, el conocimiento y el entendimiento y la obediencia de la palabra de Dios. El cuarto elemento es la comunión con el Espíritu Santo. Recordemos que Dios es el que da el crecimiento. El Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos a toda verdad, para recordarnos la palabra, para ayudarnos a obedecer la palabra, para transformarnos. Pero para que el Espíritu Santo obre esas cosas en nosotros, tenemos que estar conectados al Espíritu Santo. Y eso significa la comunión con el Espíritu Santo. Recordemos lo que dice Jesús en Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. Dice que el Espíritu Santo será como ríos de agua viva que correrán por nuestro interior. Y en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, el Señor, y en los versículos que sirven como contexto a este pasaje, el Señor dice que nos va a dar un corazón nuevo, que va a poner su palabra en nuestro corazón, y que además de ello nos va a dar el Espíritu Santo para que obedezcamos sus mandamientos. Pero eso implica la necesidad de tener una comunión constante con el Espíritu Santo. La siguiente condición, o el siguiente elemento, recordemos: ser salvo, negarnos a nosotros mismos, el conocimiento, entendimiento y obediencia de la palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo. El quinto elemento es congregarnos. Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos recuerda que no dejemos de congregarnos, principalmente cuando vemos que aquel día se acerca, y aquel día son los días finales, y estamos viviendo los días finales de esta era. Estamos viviendo en los momentos antes de la venida de Cristo. Necesitamos estar preparados para ello, y parte de estar preparado para ellos es congregarnos. ¿Por qué? Porque también el Salmo 133, versículos del 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Qué significa eso? Que hay ciertas cosas que Dios quiere sembrar en mí, bendición y vida eterna, para las cuales yo necesariamente me tengo que congregar. Si no me congrego, no recibo esas cosas, y si no recibo esas cosas, no alcanzo la plenitud de la bendición y la vida eterna que Dios quiere alcanzar y que Dios quiere darme. Entonces es importante también el congregarnos. El sexto elemento es tener un corazón generoso, un corazón dador, y no estoy hablando de dinero. Y lo implica, sí,
pero va mucho más allá, es tener un carácter dador. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38, perdonad y seréis perdonados, no condenéis y no seréis condenados. Aparte, dice que si nosotros damos, recibiremos medida buena, apretada, remecida y rebosando en nuestro regazo. Para tener vida abundante necesito recibir más de lo que tengo. Para recibir más de lo que tengo necesito dar. Y necesito dar la obediencia a la palabra de Dios, necesito dar amor, necesito perdonar, no condenar, no chismear, no murmurar, necesito perdonar a los que me ofenden y obviamente también el corazón generoso, el dar en todos los sentidos implica también la parte económica. Y miren, la parte económica es fundamental, aunque no lo veamos así. Si vemos en la palabra de Dios, la parte económica le sirvió de piedra de tropiezo para su crecimiento espiritual, para comenzar a Lot, a Salomón, que era el hombre más sabio, a Judas y también la palabra al joven rico. De la historia del joven rico, encontramos varios personajes a los cuales su actitud hacia el dinero le sirvió de freno espiritual. ¿Por qué? Porque no tenían un corazón generoso, más bien tenían un corazón avaro, un corazón no dador. Y si no tengo un corazón generoso en relación al dinero, tampoco voy a tener un corazón generoso en relación a las demás partes de mi vida, lo que más me cuesta. Si me cuesta liberarme de la billetera, ¿cuánto más no me va a costar liberarme de cosas interiores, de cosas que están aferradas a mi corazón? Por un lado. Por el otro lado, Jesús dijo algo muy interesante. Que en ninguna otra parte de la palabra de Dios lo encontramos. Y Jesús dice que no podemos servir a dos amos, no podemos servir a Dios y al dinero. Y en ninguna otra parte de la palabra de Dios nos habla de tener dos amos, solo ahí. ¿Por qué razón? Porque el dinero sí puede ser un grandioso estorbo para que usted y yo tengamos el señorío de Cristo, desarrollemos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Por eso también en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 17 prácticamente, la palabra de Dios nos habla de que el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero es la causa de todos los males. Entonces, ¿y cómo salimos del amor al dinero? Con un corazón generoso, pero no solo con el dinero, con todas las cosas. De hecho, la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 8 dice: lo que de gracia hayan recibido, denlo de gracia. Y está hablando de dones espirituales, está hablando de habilidades, de capacidades, de carácter, de dones espirituales. Lo que de gracia hemos recibido, lo demos de gracia. El Señor dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Y qué dice el Señor en cuanto a nosotros? Dice que el verdadero amor es dar nuestra vida por otros y el dinero es parte de nuestra vida, aunque no es solo el dinero, son los dones, los talentos, las habilidades, el carácter, todo lo que podemos dar a los demás. Entonces necesitamos un corazón generoso. Y la séptima característica es servir. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, que los gobernantes de las naciones y los que se enseñorean de ellas tienen sobre ellas potestad, pero que en nosotros no debe ser así, sino que nosotros debemos ser servidores, porque Cristo vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Crecer a la estatura de Cristo, al carácter de Cristo implica servir. Y ya vimos que el negarnos a nosotros mismos, que es uno de los aspectos fundamentales del crecimiento, es la negación de nuestra voluntad propia. Y la negación de nuestra voluntad propia pasa por el servicio. El servicio es ocuparnos de los demás antes de nosotros mismos. La palabra también en Isaías capítulo 41. Versículos 9 y 10 dice: de tierras lejanas te llamé y te dije,
mi siervo eres tú. O sea, notemos, de tierras lejanas te llamé, es salvación. Mi siervo eres tú, es la consecuencia de ser salvos. Somos hijos, pero también somos hijos siervos. La palabra nos enseña que somos colaboradores de Dios. Y si somos colaboradores de Dios, significa que trabajamos con Dios, servimos a Dios. Por lo tanto, el servicio es un elemento también fundamental para el crecimiento de cada uno de nosotros. Y finalmente es la otra parte del crecimiento, otra parte importante del crecimiento es ser una parte activa del cuerpo de Cristo. La palabra nos enseña que el Señor nos ha dado dones, manifestaciones y ministerios para provecho de los demás. Que nadie puede decir, yo no necesito de mi otro hermano, basta con que sea yo, sino que nos necesitamos los unos a los otros, y para ello necesitamos ser parte activa del cuerpo de Cristo, no solo congregarnos. Ya vimos que congregarnos es una de las condiciones para el crecimiento, uno de los elementos que contribuyen al crecimiento, pero además de congregarnos necesitamos ser una parte activa del cuerpo de Cristo, involucrarnos en todos los aspectos de la vida de nuestra congregación local. ¿Por qué razón? Porque mire, hay mucha gente que solo llega, se sienta, termina primero, la mayoría llegan tarde en el servicio, ¿no? Pero llegan, se sientan y termina el servicio y se van. Y no tienen comunión, no tienen relación con los demás. Y los dones de los demás son para beneficio mío, así como mis dones son para beneficio del otro. Si no somos parte activa de la vida del cuerpo de Cristo, si no interactuamos con los demás miembros del cuerpo de Cristo, con los demás miembros de nuestra congregación, pasan dos cosas. Uno, ellos no van a ser sujetos de nuestros dones y ellos necesitan de nuestros dones. Por lo tanto, los demás van a ser empobrecidos. Pero igualmente, yo no voy a recibir de lo que tienen los demás y lo que tienen los demás y me va a hacer falta. Por lo tanto, yo también voy a ser empobrecido. Entonces necesito ser parte activa del cuerpo de Cristo, necesito involucrarme en todos los aspectos del cuerpo de Cristo, necesito congregarme, necesito servir, necesito relacionarme con los demás hermanos, ver por lo de ellos más que por lo mío. Si algunos tienen algún problema, tratar de ayudarlo, exhortarlo, animarlo, y todo eso implica relacionarme con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Así que son 8 elementos los que necesitamos para el crecimiento. El primero, vuelvo a repetir, es ser salvo. El segundo es la negación del yo. El tercero es el conocimiento, entendimiento y obediencia de la palabra. El cuarto, la comunión con el Espíritu Santo. El quinto es congregarnos. El sexto, dar en todos los sentidos, tener un corazón generoso. Séptimo, servir. Y 8, ser parte activa del cuerpo de Cristo. Puede parecer una lista muy grande, puede parecer una lista muy difícil, pero son, primero que nada, las cosas que nos está diciendo la palabra de Dios. Segundo, el Señor no nos deja solos, nos ha dado el Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador en todas las cosas. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu Santo nos ayudará en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Para qué? Para crecer. El Espíritu Santo está porque es Dios. El Espíritu Santo está interesado en que usted y yo crezcamos, y para eso nos ha sido dado. Entonces la comunión con el Espíritu Santo nos va a llevar a recordarnos todas estas cosas, de ser salvo y de negarnos a nosotros mismos, de escuchar, buscar la palabra de Dios, entenderla, ponerla por obra, de congregarnos, de dar en todos los sentidos, de servir, de ser parte activa del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos va a ayudar para todas esas cosas y por lo tanto vamos a crecer, pero necesitamos ser intencionales. Miren, hay gente que dice que el Espíritu Santo no le habla. No es cierto. El Espíritu Santo nos habla todo el tiempo.
El Espíritu Santo nos está hablando desde nuestro ser interior, dirigiéndonos hacia esto, no hagas acá, hacia aquí, lee esto, no leas esto, no veas esto, ve esto, y así todo el tiempo está el Espíritu Santo hablándonos. Lo que pasa es que muchos quieren esperar una manifestación mística de cómo el Espíritu Santo habla, pero el Espíritu Santo habla desde nuestro corazón porque Él vive en nuestro interior y siempre nos está guiando, hablando, orientando a hacer las cosas que son conforme a la palabra de Dios, a hacer lo bueno. La otra voz que oímos es la voz de la carne o la voz del diablo que nos incita a hacer lo malo. Pero el Espíritu Santo es la otra voz que oímos en nuestro interior que siempre nos incita a hacer lo bueno. Si nosotros aprendemos a escuchar del Espíritu Santo y no solo a escucharlo, sino aprendemos a obedecerlo, vamos a crecer y vamos a crecer casi que en automático. Pero necesitamos estar enfocados. Recuérdese que la vida del creyente y dentro de esto, el crecimiento del creyente debe ser intencional, debe ser una decisión, debe tener enfoque y debe ser constante e implica el que pongamos toda nuestra mente. Y eso implica pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, motivaciones y decisiones enfocados hacia donde nos dirige el Espíritu Santo. Si hacemos eso, mire, lo vuelvo a repetir, puede parecer muy difícil, pero la palabra de Dios dice lo siguiente. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, número 1. Número 2, en Cristo estamos completos. Tenemos todo para crecer. Número 3, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo. Número 4, tenemos la mente de Cristo. Número 5, el Señor no nos deja, no nos desampara, el Dios Todopoderoso nos guarda, Él estará con nosotros desde ahora y para siempre a través de su Espíritu Santo. Entonces tenemos todas las condiciones, Dios nos da todas las condiciones fáciles para que usted y yo podamos crecer. Lo único que necesitamos es estar enfocados, tomar la decisión, ser intencionales y poner todo nuestro ser enfocado en esa dirección, en la dirección del crecimiento. ¿Y cuáles son las ventajas del crecimiento? Vamos a tener vida y vida en abundancia. Vamos a vivir las cualidades de la vida eterna desde el día de hoy. De una manera imperfecta porque todavía hay un mundo de pecado, pero vamos a vivir a tener una calidad de vida muchísimo mejor que la que hemos tenido en el pasado. Y no solo en el pasado cuando no conocíamos a Cristo, sino aún en el pasado ya conociendo a Cristo. Nuestra vida va a subir a otro nivel. Recordemos lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 18, la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Los planes del Señor, planes de bien y no de mal, se van a cumplir en nuestras vidas. Aparte de ello, nuestra vida va a ir de prosperidad en prosperidad, y no estoy hablando de económico. Prosperidad en el concepto bíblico es que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida, no solo en lo económico, sino en todo lo demás. Nuestra relación familiar, nuestra relación de trabajo, nuestra relación en la comunidad, nuestra relación con el cuerpo de Cristo, con el prójimo, etcétera, etcétera. Nos va a ir bien en todo nuestro corazón. Va a ser sanado, liberado, restaurado, etcétera. Pero todo eso es el resultado del crecer. Dios no es mago para que haga abracadabra y ahí va tu bendición. No, Dios nos ha dado el camino. Recordemos lo que dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 8. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice Jesús. Si Él es el camino, es porque hay un camino que caminar. Y Él es la palabra, el camino a caminar es la palabra. Por el otro lado, Él nos dice, yo soy la vida. ¿Por qué? Porque la palabra nos vivifica. La palabra dice en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y número 3, el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la verdad es la palabra de Dios y es la verdad que usted y yo necesitamos para una vida en bendición, una vida en plenitud, una vida en victoria, una vida abundante, una vida plena.
Así que mis amados hermanos, la invitación en esta noche es a crecer, a ser intencionales, enfocados, con decisión y poniendo todo nuestro ser para ese crecimiento en el Señor. Vale la pena, ese crecimiento nos va a llevar a unos niveles más altos de vida plena, vida abundante, vale la pena hacerlo. ¿Que requiere un esfuerzo? Sí, pero Cristo ya hizo el mayor esfuerzo. Él entregó su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Él hizo lo más, a usted y a mí nos toca hacerlo menos. Y vale la pena hacerlo, tiene bendición el hacerlo. ¿No es obligación? No. Dios sigue siendo Dios si yo no hago esas cosas. Dios sigue cumpliendo sus planes en el mundo si yo no hago esas cosas. El que pierde si no crece soy yo. Nos perdemos de vida plena, de una vida más plena, una vida más abundante, una vida más en victoria, etcétera, etcétera. Somos nosotros los que perdemos, es a nosotros a los cuales nos conviene. Dios nos va a dejar de amar porque no crezcamos. No, Dios ya nos amó. Ya nos amó al 100%. ¿Vamos a dejar de ser salvos porque no crezcamos? Tampoco. Pero el que pierde soy yo porque me voy a perder muchas cosas más de la que trae la salvación, más allá del perdón de pecados. Así que vale la pena. Recuérdese, es a mí a quien me conviene. Dios sigue siendo Dios aunque yo no haga eso. Si yo no tengo corazón generoso, si yo no me congrego, si yo no sirvo, si yo no busco la palabra de Dios, si yo no crezco, si yo no tengo un corazón generoso, etcétera, yo soy el que pierde. Vale la pena enfocarnos en esas cosas para ganar y ganar abundantemente vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, con esto hemos terminado nuestro tema del crecimiento del creyente. Recuérdese, para conocer las etapas y las características de cada una de las etapas que mencionamos al principio de este estudio, usted puede buscar la grabación del jueves pasado, ya sea en la primera parte de las etapas del crecimiento del creyente. Lo puede buscar en nuestra página de Facebook o lo puede buscar en nuestro canal de internet, que es @GustavoBianchi230. Ahí están las enseñanzas para que usted las repase en todas esas etapas de la vida del creyente. Y le voy a dar un consejo. No se conforme con escuchar esta enseñanza una sola vez. Escúchela varias veces, interiorice lo que la palabra de Dios nos está enseñando en estas dos prédicas, dos enseñanzas, que se vuelva vida en nuestro corazón. Y recordemos que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír constantemente la palabra de Dios. Crecer nos conviene a nosotros y nos conviene muchísimo. Entonces necesitamos que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón, grabada en nuestro corazón, para que produzca esos frutos de crecimiento y de bendición. Así que le recomiendo que estas dos enseñanzas usted las escuche varias veces y las interiorice, pero más que nada, no solamente que las oigamos, sino que las pongamos por práctica. Recordemos también lo que dice la palabra de Dios, que si alguno oye la palabra, pero no la practica, no la obedece, se engaña a sí mismo. Muy bien. Entonces vamos a orar para terminar con esta enseñanza. Vamos a orar por cada uno de nosotros. Aparte vamos a orar por la situación del país y vamos a orar por la situación de Israel, como nos enseña la palabra. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por el privilegio, Señor, que nos has dado de escudriñar tu palabra con la guianza y la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo derribe, destruya, arruine, Señor, todo pensamiento que se esté oponiendo a nuestro crecimiento en ti, a la obediencia a tu palabra, a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Aparte de ello, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe cada día a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, en todos los aspectos de nuestra vida, para que hagamos todo para la gloria tuya, Señor, y para bendición nuestra y bendición de los que nos rodean.
Padre, te pedimos que esta noche nos des a cada uno un descanso reparador, que nuestras fuerzas, Señor, sean recuperadas, para que el día de mañana hagamos todo lo que necesitamos hacer, Señor, pero que todo lo hagamos con excelencia y para la gloria tuya, Padre. Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús, también en esta hora, Señor, venimos pidiéndote por la paz en nuestro país, Señor, por todas esas circunstancias que se están dando, Señor, en nuestro país, Padre. Señor, tú eres el Dios de lo imposible y tú eres el Dios que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te pedimos, Padre, que tú obres en el corazón de cada uno de los líderes de esta nación, Señor, y de cualquier otra nación, Padre, para que todo su quehacer, Señor, sea para la paz y la bendición de nuestras naciones, Padre. Especialmente te pedimos por Guatemala, Señor, pero también lo aplicamos a todas las naciones de la tierra, Padre. Señor, en esta hora también venimos pidiéndote por la paz en Israel. Señor, sabemos que hay una guerra en camino, Padre. Sabemos que es una guerra muy fuerte, Padre, y que puede tener consecuencias muy graves para el mundo, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, en primer lugar, que tú guardes a tu pueblo en esa nación, Señor. En segundo lugar, Padre, que tanto los que habitan en Israel como los palestinos, Señor, te conozcan a ti. Se vuelvan a ti de todo corazón, Señor, te conozcan, sean salvos, que esta sea una oportunidad, Padre. Una guerra siempre es una situación muy delicada y tu palabra dice que tú nos sacas del hoyo de la desesperación, Padre, que tu Espíritu Santo toque los corazones tanto de judíos como palestinos para que se conviertan a ti, Señor. Y también, Padre, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que esa guerra, Señor, termine rápidamente y que no hayan pérdidas civiles, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú respondes nuestras oraciones, que tú las contestas de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que tu voluntad prevalece por sobre la voluntad de los hombres, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche. Muchísimas gracias por conectarse. Y les recuerdo que el día de mañana y el día jueves a las 7 de la noche tenemos otras 2 enseñanzas para nuestra edificación. Así que los esperamos a las 7 de la noche para que juntos escudriñemos la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Bendiciones para cada uno, que tengan una linda noche y un abrazo para todos, y les reitero, muchísimas gracias por conectarse.